mi ex esposo me divorció porque era aburrida en la cama. Pero ahora está arrastrándose de vuelta porque soy más atractiva. Ok, de Edith. Nunca pensé que estaría aquí pidiendo consejos a extraños, pero estoy realmente atrapada con un problema que ni siquiera mi coeficiente intelectual de 150 pudo prever. Usualmente soy la que da consejos en mi familia, pero esta situación me tiene bloqueada. Supongo que debería empezar por el principio. Imaginen a una joven nativa que pensaba que tenía todo resuelto. Esa era yo, Blair Sheffield, a la temprana edad de 20 años. Tenía mi vida completamente planeada. Graduarme temprano de una Ivy League, check. Conseguir un trabajo prestigioso, check. Y encontrar a la pareja perfecta para compartir mi vida. Jaque. Jaque era todo lo que mi padre no era, confiado, seguro de sí mismo y parecía tener su vida completamente organizada. En retrospectiva, me doy cuenta de que inconscientemente buscaba a alguien diferente del adorable payaso que es mi padre. Jaque me conquistó con su encanto y lo que percibí como madurez. Era unos años mayor, tenía un trabajo estable y desprendía una aura de saber exactamente lo que quería en la vida. Debía haber sabido que lo que él quería era, básicamente, una ama de casa de los años 50 con un sueldo del siglo XXI. Nuestro romance culminó en una boda que hubiera hecho sentir orgullosa a mi hermana. Estaba en las nubes, pensando que había logrado el equilibrio perfecto entre mi carrera y mi vida personal. Los primeros meses de nuestro matrimonio fueron como un experimento bien diseñado. Todo parecía ir según lo planeado. Yo destacaba en mi trabajo, subiendo en la escalera corporativa. En casa, cocinaba, limpiaba. Incluso intenté dominar el arte de doblar sábanas ajustables, una tarea que estoy convencida desafía las leyes de la física. Pero a medida que pasaba el tiempo, empecé a notar un patrón. La idea de Jaque de proveer para la familia consistía en traer un cheque de pago y poco más. Consideraba las tareas del hogar como algo por debajo de él, alegando que su estatus de macho alfa lo eximía de tales responsabilidades mundanas. Me encontraba haciendo malabares mentales para justificar su comportamiento, diciéndome a mí misma que así funcionaban los matrimonios. Intenté ser la esposa perfecta con el mismo fervor que aplicaba a mis estudios. Investigué recetas, leí libros sobre relaciones e incluso consideré empezar un bullet journal para optimizar la eficiencia de nuestro hogar. Estaba decidida a hacer que esto funcionara, a demostrarle a todos que había tomado la decisión correcta. Pero no importaba cuánto me esforzara, nunca parecía ser suficiente para Jaque. Llegaba a casa, apenas reconocía la comida gourmet que había preparado, y luego se quejaba de lo aburrida que era nuestra vida. Traté de involucrarlo en conversaciones intelectuales, pero las rechazaba, diciendo que no quería pensar. Después del trabajo, le sugería que tomáramos aficiones juntos, tal vez unirnos a un club de lectura o tomar una clase de cocina. Jaque se burlaba de estas ideas, llamándolas aburridas y no lo suficientemente masculinas. Incluso propuse que intentáramos actividades más aventureras como escalar rocas o hacer paracaidismo, pensando que tal vez necesitaba una dosis de adrenalina. Pero, aparentemente, eso tampoco era lo que él quería decir con aventura. Conforme pasaban los meses, me encontré convirtiéndome en una sombra de lo que solía ser. La Blair Sheffield confiada y ambiciosa se desvanecía, reemplazada por una versión sumisa, en busca de aprobación, que ni siquiera yo reconocía. Dejé de compartir mis logros en el trabajo, sabiendo que Jaque solo haría algún comentario sarcástico sobre cómo estaba presumiendo. Censuraba mi vocabulario, cansada de ver cómo ponía los ojos en blanco cada vez que usaba palabras con más de 3 sílabas. No puedo creer que me permitiera disminuirme de esa manera. Pero en ese momento, estaba tan desesperada por hacer que mi matrimonio funcionara que estaba dispuesta a sacrificar partes de mí que nunca pensé que sacrificaría. Me repetía a mí misma que el matrimonio se trataba de compromiso, convenientemente ignorando el hecho de que parecía ser la única que estaba cediendo. El punto de inflexión llegó aproximadamente 1 año y medio después de nuestro matrimonio. Acababa de ser promovida en el trabajo, convirtiéndome en la gerente de proyectos más joven en la historia de mi empresa. Estaba eufórica, lista para celebrar este hito con mi esposo. Corrí a casa, con una botella de champán en mano, ansiosa por compartir mis noticias. Encontré a Jaque relajado en el sofá, absorto en un videojuego. Cuando le conté sobre mi promoción, su respuesta fue un desganado, «Qué bien, cariño», sin siquiera apartar la vista de la pantalla. Y de repente, toda la frustración reprimida,
las expectativas no cumplidas, el sentimiento de ser infravalorada, todo salió a la superficie. Por primera vez en nuestro matrimonio, confronté a Jaque sobre su comportamiento. Le solté todas mis quejas, mi voz aumentando de tono y temblorosa con cada palabra. Y Jaque solo se quedó ahí sentado, mirándome con sorpresa y molestia, como si no pudiera creer que tuviera el descaro de expresar mis sentimientos. Cuando finalmente me quedé sin palabras, Jaque calmadamente dejó su control y dijo las palabras que cambiarían el curso de mi vida: quiero el divorcio. Me quedé allí, en silencio, atónita, mientras Jaque procedía a enumerar todas las formas en que había fallado como esposa. Según él, yo era demasiado aburrida, demasiado predecible, no lo suficientemente aventurera, especialmente en la cama. Se quejó de que nuestra intimidad era mediocre, que necesitaba a alguien más atrevido y dispuesto a experimentar. En ese momento, fue como si un velo se hubiera levantado de mis ojos. Vi a Jaque tal como era, un hombre egoísta e inmaduro que nunca me había amado por quien realmente era. Y sin embargo, a pesar de esa realización, una parte de mí todavía se culpaba a sí misma. Años de inseguridad y de complacer a los demás no desaparecen de la noche a la mañana. Así que hice lo que la antigua Blair nunca hubiera hecho: acepté el divorcio sin pelear. Estaba demasiado agotada emocionalmente, demasiado derrotada para discutir. Además, una pequeña voz en mi cabeza susurraba que tal vez él tenía razón. Tal vez yo simplemente no era suficiente. Nos divorciamos justo antes de mi cumpleaños número 22. En lugar de celebrar con pastel y regalos, me encontré firmando papeles que oficialmente ponían fin a mi matrimonio. Después de esa breve introducción, supongo que debería entrar en los detalles de mi matrimonio con Jaque y cómo todo se vino abajo. Los primeros días de nuestro matrimonio fueron como una fase de luna de miel que parecía no tener fin. Jaque y yo éramos asquerosamente felices, al punto de que probablemente nuestros amigos se hartaron de ver nuestras publicaciones de amor en las redes sociales. Pasábamos los fines de semana explorando la ciudad, probando nuevos restaurantes y planeando nuestro futuro juntos. A medida que las semanas se convirtieron en meses, los verdaderos colores de Jaque comenzaron a mostrarse. Al principio, eran cosas pequeñas. Hacía comentarios al pasar sobre cómo el departamento podría estar más limpio o cómo prefería las comidas caseras en lugar de comida para llevar. Siendo la perfeccionista que soy, tomé esto como desafíos. Me levantaba al amanecer para preparar desayunos elaborados, pasaba mis descansos del almuerzo investigando nuevas recetas y corría a casa después del trabajo para asegurarme de que la cena estuviera en la mesa cuando Jaque llegara. Los fines de semana, limpiaba el apartamento a fondo hasta que brillaba, ignorando el hecho de que Jaque nunca movía un dedo para ayudar. No puedo creer que me haya dejado caer en esa trampa. Pero en ese momento, estaba tan desesperada por hacer que nuestro matrimonio funcionara que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa. Además, una pequeña parte de mí temía que si no cumplía con las expectativas de Jaque, él se daría cuenta de que había cometido un error al casarse conmigo. Las demandas de Jaque se volvieron más irrazonables. Esperaba que mantuviera mi carrera de alto nivel mientras también me ocupaba de todas las responsabilidades del hogar. Cuando llegaba a casa agotada después de un largo día de trabajo, se quejaba de que no estaba siendo lo suficientemente atenta a sus necesidades. La peor parte era cómo Jaque minaba mi confianza. Hacía comentarios sutiles sobre mi apariencia, sugiriendo que debería vestirme de manera más provocativa o perder unos kilos. Cuando compartía mis logros en el trabajo, los minimizaba o encontraba la manera de desviar la conversación hacia él. Era como si no pudiera soportar la idea de que yo brillara de alguna manera. Recuerdo un incidente particularmente doloroso cuando recibí un premio prestigioso en el trabajo. Estaba emocionada de compartir la noticia con Jaque. Pero cuando se lo conté, su respuesta fue: «Eso está bien, cariño. ¿Te acordaste de recoger mi ropa de la tintorería?». No importaba cuánto hiciera, nunca era suficiente para Jaque. Comenzó a quedarse fuera hasta tarde, alegando que estaba trabajando o saliendo con amigos. Cuando estaba en casa, pasaba la mayor parte del tiempo pegado a su teléfono o computadora, apenas reconociendo mi presencia. Nuestras conversaciones, cuando las teníamos, eran superficiales en el mejor de los casos. La tensión entre nosotros crecía cada día. Intenté iniciar conversaciones sobre nuestra relación, pero Jaque las cortaba, acusándome de ser demasiado emocional o de hacer un gran drama de la nada. Comencé a dudar de mí misma, preguntándome si tal vez yo era el problema, tal vez era demasiado necesitada, demasiado exigente,
demasiado aburrida. No peleé por el divorcio. En el fondo, sabía que nuestro matrimonio había estado roto durante mucho tiempo y que intentar arreglarlo sería como poner una curita en una herida abierta. Pero eso no hacía que el proceso fuera menos doloroso. El día que firmamos los papeles del divorcio, solo unos días antes de mi cumpleaños número 22, sentí que mi mundo se derrumbaba al ver a Jaque salir de la oficina del abogado sin siquiera mirarme. El peso completo de lo que había sucedido me golpeó. Tenía 22 años y ya era una mujer divorciada. Las secuelas del divorcio fueron uno de los periodos más oscuros de mi vida. Me mudé de nuestro apartamento compartido a un pequeño estudio, rodeado de cajas con lo que quedaba de mi vida matrimonial. Todas las noches llegaba del trabajo y me acurrucaba en mi cama, preguntándome cómo todo había salido tan mal. Lo peor fue enfrentarme a mi familia y amigos. Temía contarles sobre el divorcio, por miedo a su juicio y compasión. Cuando finalmente reuní el valor para darles la noticia, sus reacciones fueron mixtas. Algunos fueron comprensivos, ofreciéndome sus hombros para llorar y sus oídos para escuchar. Otros fueron más críticos, cuestionando cómo pude haber permitido que las cosas se desmoronaran tan rápido. Mis padres estaban particularmente devastados. Tenían grandes esperanzas para mi matrimonio, y sentí que los había decepcionado. Mi mamá trató de apoyarme, pero pude ver la decepción en sus ojos. Mi papá, a su manera habitual, intentó aligerar el ambiente con chistes, pero ni siquiera él pudo ocultar su preocupación. Después del divorcio, dediqué un buen tiempo a concentrarme en mí misma. No fue fácil, por supuesto. El primer paso fue redescubrir quién era yo sin Jaque. Es curioso cuánto puedes perder de ti mismo en una relación, especialmente en una tóxica. Sin las críticas constantes de Jaque, florecí en el trabajo. El sentido de logro que sentí fue embriagador. Pero no solo fue en el trabajo. Comencé a viajar, algo que Jaque siempre había desalentado. Al principio, nada demasiado loco, escapadas de fin de semana a ciudades cercanas, unas vacaciones en la playa con mi mejor amiga. Mientras exploraba el mundo a mi alrededor, también empecé a explorar mis propios intereses y pasiones. Tomé clases de pintura, descubriendo un talento que nunca supe que tenía. Incluso probé la escalada en roca, empujando mis límites físicos y superando miedos que ni siquiera sabía que existían. También me atreví a regresar al mundo de las citas. Nada serio al principio, solo citas casuales para tomar café y alguna que otra cena. Después de haber estado con Jaque durante tanto tiempo, la idea de exponerme nuevamente era aterradora, pero también emocionante. Hubo algunos fracasos, por supuesto, el tipo que pasó toda la cita hablando de su ex, el que pidió dividir la cuenta antes de que siquiera ordenáramos, y el que parecía perfecto hasta que hizo un comentario sexista sobre las mujeres en el lugar de trabajo. Y entonces, unos 2 años después de mi divorcio, conocí a Mark. Fue un encuentro tan cliché que casi me reí. Estaba en una cafetería trabajando en mi computadora cuando accidentalmente derramé mi latte por toda la mesa. Estaba frenéticamente tratando de salvar mi computadora de una muerte láctea. Este tipo se acercó corriendo con un montón de servilletas. Nuestras miradas se cruzaron, bueno, ya sabes cómo va en las películas. Mark no se parecía en nada a Jaque. Donde Jaque había sido todo aristas afiladas y palabras duras, Mark era sonrisas suaves y apoyo gentil. Escuchaba cuando hablaba, como realmente escuchaba. Y no tenía miedo de compartir sus propios pensamientos y sentimientos. Desde esa primera conversación, sentí una conexión que nunca antes había experimentado. Nuestra primera cita se convirtió en la segunda, luego en la tercera, y antes de darme cuenta, éramos oficialmente pareja. Fue tan diferente de mi relación con Jaque que al principio no sabía cómo manejarlo. Seguía esperando que todo se derrumbara, que Mark revelara algún lado horrible y oculto de sí mismo. Pero nunca sucedió. En cambio, Mark siempre se mostró como su auténtico y cariñoso yo. Me animó a seguir mis pasiones, celebraba mis logros y me apoyaba en mis luchas. Una de las mayores diferencias estaba en nuestra relación física. Con Jaque, la intimidad siempre se había sentido como una obligación, algo que tenía que hacer para mantenerlo feliz. Pero con Mark, era un mundo completamente nuevo. Era atento, considerado, siempre se aseguraba de que yo me sintiera cómoda y de que lo estuviera disfrutando. Fue con Mark que comencé a explorar aspectos de mi sexualidad que nunca me había atrevido a probar antes.
Teníamos largas conversaciones sobre límites y niveles de comodidad antes de probar algo nuevo. ¿Y sabes qué? Fue emocionante, liberador. Incluso fue Mark quien sugirió que hiciéramos una sesión de fotos juntos. Al principio, dudé. La idea de ser tan vulnerable, incluso con alguien en quien confiaba, me asustaba. Pero Mark fue paciente, nunca me presionó, siempre asegurándome que solo haríamos lo que me hiciera sentir cómoda. Cuando finalmente hicimos la sesión, fue mágico. Me sentí poderosa, sexy, completamente en control de mi cuerpo y de cómo era retratado. Mark publicó algunas de las fotos más suaves en su Twitter, y la respuesta fue abrumadora. La gente comentaba lo segura y radiante que me veía. ¿Y sabes qué? Tenían razón. Me sentía radiante. Nuestra relación creció y yo también. Mark me animó a ocupar mi espacio, a expresar mis opiniones, a ser yo misma sin disculpas, en la cama y fuera de ella. Aprendí a pedir lo que quería, a establecer límites, a priorizar mi propio placer y felicidad. Nuestra vida sexual continuó evolucionando y creciendo. Exploramos nuevas fantasías, probamos cosas nuevas, siempre con una comunicación abierta y respeto mutuo. Fue muy diferente de la presión y la decepción que sentía con Jake. Con Mark, la intimidad era divertida, emocionante y profundamente conectiva. Pero no solo se trataba de lo físico, Mark y yo conectábamos en un nivel emocional e intelectual que nunca había experimentado antes. Nos quedábamos despiertos hasta tarde en la noche discutiendo de todo, desde filosofía hasta política, pasando por nuestros sueños y esperanzas para el futuro. A medida que nuestra relación se profundizaba, empezamos a hablar sobre el futuro. A diferencia de con Jake, donde las conversaciones sobre el futuro me llenaban de temor, con Mark me sentía emocionada y esperanzada. Hablando del futuro, fue aproximadamente 3 años después de comenzar nuestra relación cuando Mark me propuso matrimonio. No fue un gran evento elaborado, solo nosotros dos en una tranquila noche en casa. Me dijo cuánto significaba para él, cómo había cambiado su vida para mejor. Habló de nuestro viaje juntos, los buenos momentos y los desafíos que habíamos enfrentado. Y luego, con lágrimas en los ojos, me pidió que me casara con él. Así que dije que sí. ¿Y sabes qué? Nunca he sido más feliz. Ahora sé lo que estás pensando. Todo esto suena demasiado bueno para ser verdad, ¿cierto? Créeme, he tenido momentos en los que he pensado lo mismo. Pero la realidad es que Mark no es perfecto. Deja sus calcetines en el suelo. Puede ser un poco adicto al trabajo, y tiene la molesta costumbre de tronarse los dedos. Pero la diferencia es que estas pequeñas imperfecciones no opacan a la persona increíble que es. Mirando atrás a quien era cuando estaba con Jake, apenas reconozco esa versión de mí misma. Y gran parte de ese crecimiento es gracias al apoyo incondicional y al ánimo de Mark. Así que sí, aquí es donde estoy ahora, comprometida con un hombre maravilloso, más feliz y segura que nunca, emocionada por el futuro que estamos construyendo juntos. Ha sido un viaje salvaje, pero no cambiaría nada. Bueno, tal vez cambiaría una cosa. ¿Recuerdas a Jake? Sí, está a punto de hacer una reaparición en esta historia, pero eso será para la siguiente parte de esta publicación. Por ahora, solo diré esto: conocer a Mark y construir esta relación con él me ha enseñado mucho sobre lo que el verdadero amor y la verdadera pareja deberían ser. Me ha mostrado que merezco ser valorada, respetada y apreciada. Y me ha dado la fuerza para defenderme a mí misma y mi felicidad, sin importar qué. Era una mañana aparentemente normal de martes. Estaba en mi cafetería favorita, tomando mi latte de siempre y revisando correos electrónicos en mi teléfono. Fue entonces cuando lo vi. Un correo electrónico de un nombre que no había visto en años. Jake. Sí, ese Jake, mi ex esposo, el hombre que había destrozado mi corazón y mi autoestima, estaba contactándome, pidiéndome que nos encontráramos para tomar un café. Mi primer instinto fue eliminar el correo y fingir que nunca lo había visto. Pero algo me detuvo. Tal vez fue una curiosidad morbosa o quizás un deseo subconsciente de obtener un cierre. Fuera lo que fuera, me encontré aceptando reunirme con él, en contra de mi mejor juicio. Y ahí estaba, Jake, viéndose casi igual que cuando nos divorciamos, quizás con algunas líneas de preocupación más alrededor de sus ojos y una línea de cabello un poco más retrocedida. Tan pronto como me senté, Jake comenzó una disculpa que parecía ensayada pero sincera. Habló sobre cómo lamentaba haberse divorciado de mí,
como había cometido un gran error, como se había dado cuenta de lo que había perdido. Era todo lo que alguna vez soñé escuchar, pero ahora solo se sentía vacío, como cerrar la puerta del establo después de que los caballos ya se habían escapado. Pero justo cuando empezaba a pensar que esta reunión había sido una pérdida de tiempo, Jake admitió que durante nuestro matrimonio, había tenido una aventura con una colega sexy, como lo expresó con tanto tacto. Ella era todo lo que él pensaba que quería, aventurera, atrevida, emocionante, la encarnación andante y hablante de todas las cosas que me había acusado de no ser. Todo este tiempo me había culpado por nuestro matrimonio fallido, pensando que yo no era suficiente. Y ahora, enterarme de que Jake había estado engañándome. Jake siguió hablando, aparentemente ajeno al torbellino emocional que acababa de desatar. Dijo que había escuchado a través de amigos en común que yo era diferente ahora, más segura, más aventurera. Habló de cómo le dolía saber que Mark estaba obteniendo la versión de mí que él siempre había querido, como si yo fuera un programa que necesitara una actualización, en lugar de una persona que había crecido y cambiado a través del dolor, la autorreflexión y el trabajo duro. Así que todas esas veces en las que me había sentido insuficiente, todas esas veces en las que Jake me había hecho sentir aburrida o inadecuada, no se trataba de mí en absoluto. Se trataba de su propio egoísmo e incapacidad para apreciar lo que tenía. Cuando Jake finalmente se quedó sin palabras, me miró expectante, como esperando que cayera en sus brazos y le agradeciera por esta segunda oportunidad. En cambio, tomé una profunda respiración y le dije exactamente lo que pensaba. Le hablé de Mark, de cómo me amaba y me apreciaba por quien soy, no por quien él quería que yo fuera. Le dejé claro que la versión de mí que estaba viendo no era algo que hubiera cambiado para Mark ni para nadie más. Era quien siempre había sido. Enterrada bajo el peso de las expectativas y críticas de Jake. Pude ver cómo la realización comenzaba a asomarse en su rostro. Había venido aquí esperando barrerme de mis pies, para recuperar lo que creía haber perdido. En su lugar, se encontraba con una mujer que ya no necesitaba ni quería su aprobación. La actitud de Jake cambió. Su fachada de arrepentimiento se desmoronó, revelando al hombre egoísta y con derecho que recordaba. Se enfadó, acusándome de ser egoísta, de tirar por la borda nuestra historia. Mencionó las fotos que había visto de mí en línea, diciendo que debería haber sido así. Para él, era como si pensara que tenía algún tipo de derecho sobre mí, sobre mi crecimiento y mi sexualidad. Admito que sus palabras me dolieron por un momento. Sentí ese viejo impulso de disculparme, de hacer que las cosas estuvieran bien. Le dije a Jake que no le debía nada. Ni una explicación, ni una segunda oportunidad y mucho menos una disculpa por ser quien soy ahora. Le dije que si de verdad le importaba, estaría feliz de que hubiera encontrado a alguien que me aprecia. Incluso le di las gracias, en cierto modo, porque si no se hubiera divorciado de mí, tal vez nunca habría encontrado la fuerza para convertirme en la persona que soy hoy. La conversación terminó con Jake saliendo furioso del café, dejándome sentada allí con una taza de café fría. Me encantaría decir que ese fue el final, que Jake respetó mis deseos y me dejó en paz. La vida rara vez es tan simple, especialmente cuando se trata de exparejas que no pueden aceptar que han perdido su oportunidad. Comencé a recibir mensajes de amigos en común. Jake había estado contando su versión de la historia, una versión muy editada en la que yo era la villana que se negaba a darle una segunda oportunidad a nuestro amor. Algunos amigos me apoyaron, entendiendo mi posición. Otros, no tanto. Comencé a recibir mensajes diciéndome que había sido demasiado dura, que debería haber sido más comprensiva con los sentimientos de Jake. Argumentaban que la gente puede cambiar, que al menos debería considerar darle otra oportunidad. Después de todo, teníamos historia, ¿verdad? No importaba el hecho de que esa historia incluyera que él me engañara y me hiciera sentir inútil durante años. Algunos incluso tuvieron la audacia de sugerir que le debía a Jake una nueva oportunidad porque había cambiado por otra persona, como si mi crecimiento personal fuera algo que hubiera hecho por Mark y no por mí misma. Mark me escuchaba cuando necesitaba desahogarme, me daba consejos cuando se los pedía y siempre me recordaba que mis sentimientos eran válidos. Nunca mostró celos o inseguridad por la reaparición de Jake en mi vida. En lugar de eso, confió en mí y me apoyó, mostrándome lo que realmente es una verdadera relación de pareja. Ese fue un punto de inflexión para mí. Mark me recordó lo lejos que había llegado, la fuerza que había encontrado. Me di cuenta de que no necesitaba la aprobación o comprensión de nadie más que la mía. Había pasado tanto tiempo tratando de complacer a los demás,
de ser lo que ellos querían que fuera, que había perdido de vista lo que yo quería para mí misma, pero ya no más. A partir de ese momento, dejé de involucrarme en el drama. Bloqueé a Jake en todas las redes sociales, pedí a mis amigos que no me pasaran ningún mensaje de él, y me enfoqué en mi vida con Mark. Escuché por ahí que Jake finalmente siguió adelante. La última vez que supe, estaba saliendo con alguien nuevo y parecía feliz. Me alegraba, no porque guardara sentimientos hacia él, sino porque significaba que ya no estaba obsesionado con intentar recuperarme. Me di cuenta de que perdonar no siempre significa reconciliación. He perdonado a Jake por lo que hizo, no por su bien, sino por mi paz mental. Pero perdonarlo no significa que tenga que dejarlo volver a mi vida. Puedo desearle lo mejor mientras mantengo los límites que me mantienen feliz y saludable. Gracias por leer mi historia, Edith. Si llegaste hasta aquí, espero que hayas encontrado algo en ella que resuene contigo, algo que tal vez te ayude en tu propio camino. Recuerda, eres más fuerte de lo que sabes, y mereces toda la felicidad del mundo. No dejes que nadie te diga lo contrario. Actualización, no esperaba que esta publicación tuviera tanto impacto. Gracias a todos por su apoyo, consejos e incluso por las preguntas desafiantes. He tratado de mantenerme al día con los comentarios, pero hay tantos. Intentaré responder algunas de las preguntas y comentarios más comunes aquí. ¿Has sabido algo de Jake desde el incidente en la cafetería? Afortunadamente, no. Después de bloquearlo en las redes sociales y dejar claro a nuestros amigos en común que no quería saber nada de él, parece que recibió el mensaje. Lo último que supe es que ha seguido adelante y está saliendo con alguien nuevo. Sinceramente, espero que haya trabajado en sí mismo y que la esté tratando mejor. ¿Cómo reaccionó Mark a todo esto? Mark ha sido increíblemente comprensivo durante todo este proceso. Nunca mostró celos ni intentó controlar la situación. Me escuchó cuando necesitaba desahogarme, me dio consejos cuando los pedí y siempre me recordó que mis sentimientos eran válidos. Si acaso, esta situación ha hecho nuestra relación más fuerte. ¿Te arrepientes de no haberle dado a Jake una segunda oportunidad? Para nada. Saber sobre su infidelidad durante nuestro matrimonio solo confirmó que tomé la decisión correcta. He crecido mucho desde nuestro divorcio, y ahora estoy en una relación mucho más saludable y feliz. Volver con Jake sería un paso hacia atrás. ¿Y qué pasó con los amigos que te presionaron para darle otra oportunidad a Jake? Algunas de esas amistades definitivamente se han enfriado. Me he dado cuenta de que los verdaderos amigos apoyan tu felicidad y crecimiento, incluso si no comprenden del todo tus decisiones. Los amigos que me apoyaron durante todo esto son los que estoy manteniendo cerca. ¿Cómo van los planes de la boda? Van muy bien. Estamos haciendo algo pequeño e íntimo, solo con amigos cercanos y familia. Ha sido divertido planear una celebración que realmente refleje quiénes somos como pareja. Y no, Jake definitivamente no está invitado. ¿Cómo construiste tu autoestima después del divorcio? Fue un proceso, sin duda. La terapia ayudó mucho. También redescubrir viejos pasatiempos y probar cosas nuevas. Además, me rodeé de personas que me apoyaban y me animaban a ser yo misma. No fue algo que sucedió de la noche a la mañana, pero poco a poco aprendí a valorarme y a dar prioridad a mi felicidad. ¿Algún consejo para personas en relaciones tóxicas? Recuerda que mereces respeto y amor. No dejes que nadie te haga sentir menos de lo que eres. Está bien priorizar tu propia felicidad. Y si estás considerando irte, busca apoyo, ya sea en amigos, familiares o terapeutas. Eres más fuerte de lo que crees. Al comentarista que me llamó egoísta por no darle otra oportunidad a Jake, entiendo que desde una perspectiva externa pueda parecer duro, pero las relaciones no se tratan solo de historia o potencial. Se trata de confianza, respeto y crecimiento mutuo. Jake rompió esa confianza. Y aunque lo he perdonado, eso no significa que deba dejarlo volver a mi vida. Mi felicidad y bienestar también importan. A aquellos que compartieron historias similares, me siento muy conmovida por todos ustedes que han pasado por experiencias parecidas. Su fuerza y resiliencia son inspiradoras. Recuerden, no estamos definidos por nuestras relaciones pasadas ni por la forma en que otros nos han tratado. Tenemos el poder de dar forma a nuestras propias historias.
Pensamientos finales, nuevamente, gracias a todos por su apoyo y por compartir sus propias historias. Esta experiencia me ha recordado lo fuerte y solidaria que puede ser la comunidad de Reddit.